Fíjense otra cosa, televidentes, de esta noche, de este tema interesante. También hay que decir que como las vías de ejecución tiene que ver con poner en manos de la justicia los bienes suyos para una ejecución forzada, también hay que decir que en un concepto más amplio, también las vías de ejecución pueden envolver también situaciones dificultosas contra la misma persona. Y esto relacionado con bienes, para que vean cómo es la cosa. Porque una persona que no pueda asegurarse de que el inmueble sea propiedad de alguien, o quizás sabienda que es de alguien, y no tiene la autorización para una hipoteca o para vender, vende o hipoteca un bien que a sabienda se sabe que no se tiene la propiedad. Hay una figura en nuestro Código Civil que se llama el estelionato. Y el estelionato puede implicar con facilidad algún apremio corporal a esa persona que hipotecó o vendió a sabiendas de que esa propiedad no era suya. Entonces, eso también nuestro criterio jurisprudencial y doctrinario lo engloba, pero ya en un criterio más amplio, no tan específico como lo veníamos diciendo con relación a ese cobro de esas obligaciones, poniendo en manos de la justicia sus bienes. Tenemos que decir también que con relación al embargo inmobiliario ordinario, como planteábamos conforme al 673 hasta el 748, como hay un plazo de 30 días y hay un acta de embargo, que no está el acta de embargo en los embargos abreviados, como hay una audiencia de lectura de pliego en el ordinario, es decir, en el de derecho común, que no existe en el otro o en los otros, entonces se alarga más para que el deudor pueda pagar. Y ese proceso puede tomarse, el de derecho común, fácilmente 5 o 6 meses, mientras que el otro con 2 meses o 2 meses y medio pudiera concluirse. Y esto es sin hablar de los incidentes, porque si tocamos el punto de los incidentes, pues entonces estaríamos en una situación que pudiéramos decir que el tiempo sería mayor, pero el crédito sería peor en lo que tiene que ver con el aumento, con el incremento para ese pago, que por eso muchas veces hay gente que prestaron 600,000 pesos y hoy están haciendo ventas en pública subasta en 4 y 5 millones de pesos. Y en principio fue 600,000 pesos que prestaron. Es asombroso, ¿eh? Es asombroso. Usted dice, ¿cómo puede ser eso? Bueno, pero es que usted se descuidó y dejó que pasaran 3, 4, 5 años con ese crédito. El acreedor entendió que le convenía porque su crédito estaba inscrito mediante un contrato de hipoteca en primer rango, y hasta que él no sea liquidado de su crédito, esa garantía está ahí. Entonces, al que vive de esos negocios se le hace fácil enriquecerse. Muchas veces uno dirá que es ilícito, tal vez no. Lo que pasa es que usted ha incurrido en descuido de esa situación, Cerda. Bien, ya estamos en esta fase donde estamos viendo que luego de agotados todos estos aspectos, estas fases, estos pasos que primero eran conservatorios, luego entonces se toma el bien ya mueble o inmueble, lo toma la justicia, en este caso o el alguacil o el juez, y sobreviene una decisión final. En el caso del embargo ejecutivo, viene una venta en pública subasta donde finalmente se transfiere ese bien que era propiedad suya, ese bien mueble era propiedad suya a una persona que viene a ser un adjudicatario. En el caso de los inmuebles, con los embargos, tanto el embargo ordinario, inmobiliario ordinario, como los especiales, también hay una venta en pública subasta. Esta venta se realiza, se lleva a cabo en la audiencia, Entonces, mientras que el embargo ejecutivo ordinario, la venta se produce en el mercado, en este bien, cuando se trata de un bien inmueble, se produce en audiencia. Al fin y al cabo son ventas, las dos. La venta en pública subasta del mercado, va a haber un adjudicatario, un comprador. La venta en pública subasta del juez, si no hay licitador, entonces el adjudicatario será el mismo persiguiente, que en todo caso se va a quedar con un bien que en un momento determinado no tenía, digámoslo así, la evaluación, el valor de la deuda, pero es un motivo muy importante, incluso de un
de un programa entero de realidad en contexto de esta naturaleza, donde nosotros los abogados, muchos de nosotros, nos aprovechamos de deudas ínfimas y nos quedamos con bienes muebles tomando en cuenta que la ley permite que el adjudicatario, que el acreedor se convierta en adjudicatario por una suma muy mínima. Pero nosotros a veces nos entendemos cómo hay personas que tienen cuenta en los bancos, qué sé yo, 500, 1 millón, 2 millones de pesos, y pues no pagar 200, 300 mil pesos que adeudan de alguna forma, o quizá fue algún accidente y algún acuerdo transaccional y quizás se puede resolver con 200, 300, y tienen dinero, le hacen un embargo, con la primera sentencia, y se quedan callados, no hacen ningún negocio, pasan 3 años, pasan 4 años, y resulta que ese crédito, que pudo ser de 200, está en 800. Entonces al final, que hay un dinero que ellos tienen guardado en los bancos, el embargo retentivo, después que se valida, y que ciertamente esos salarios, esos 50 salarios que establece la ley 2-23, que ascienden a 1.250.000 pesos, porque como se habla de la escala más alta del sector privado y está en 25.000 y tanto, si usted calcula 50 por 25 son 1.250.000. Entonces, una sentencia de 700, 800, evidentemente que será definitiva e irrevocable, porque no podrá ser... La sentencia de la Corte. La sentencia de la Corte. La sentencia de la Corte. Sentencia de la Corte. Para que quedemos claros, sí, que hay algunos abogados que entienden que debe de recurrir ante la Suprema Corte de Justicia. Sí, pero entonces, eso está vedado. Pero entonces hay un problema. Si no llega a ese monto, el recurso es inadmisible. Pero entonces hay una situación, Seda, que no solamente que es inadmisible o improcedente, como dice la ley, sino que el abogado se expone a que sea multado también por deslealtad procesal. Así lo dice el 56. Así es. De falta de lealtad procesal. Ese 11, combinado con el 56, bueno, ya hay sentencia que tenemos de eso. Entonces, ¿qué pasa? El 27 de la misma ley, 2-23, dice que esos recursos, en el caso que proceda, no son suspensivos, que habría que solicitarle a la Cámara, en este caso la civil, que tenga ese fallo o ese recurso apoderado. En el caso de que proceda, tiene que pedirle una garantía que bien puede ser en efectivo o bajo fianza. Entonces, porque el recurso de por sí no es suspensivo, a menos que no sea en aquellos casos de algunas sentencias específicas que la misma ley establece. Pero hay una situación que tenemos que estar claros. Ahora, es que el abogado, Celda, a veces no es consejero consciente. Pero eso es lo que le estamos señalando. Desde el inicio de este programa le estamos señalando a nuestros amables televidentes que las obligaciones se cumplen de forma voluntaria y un buen abogado debe recomendar el cumplimiento voluntario de la obligación. Y así se evita la interposición de los procesos ejecutorios, que es el tema que estamos desarrollando. Hay dos cosas, Celda. El 1134 le dice a usted y a la comunidad que los acuerdos entre las partes tienen fuerza de ley y deben ejecutarse de buena fe, ¿verdad? Pero el 1234 nos dice a nosotros que las obligaciones se extinguen primero pagando, compensando, permutando, prescribiendo por ante el plazo, en este caso de 20 años, o condonando esa deuda. Entonces, yo digo lo siguiente: si ese acreedor no le ha regalado ese dinero a usted y usted se lo debe, su deber es pagar. Usted no tiene cómo pagar, se le enfrentó a la situación difícil, pero tiene un carro lujoso, una jipeta lujosa. Óigame, venda eso y pague. Pero entonces tengo todos los ajuares de la casa, muy valiosos, y no puedo pagar los 100.000 que debo. Vendo eso, porque hay que estar consciente con su realidad. No podemos estar aparentando lo que no somos. Esa es la situación. Por eso quisimos poner este tema, para socializarlo con la parte jurídica, para que todo el mundo sepa que no es que es malo tomar prestado, no estamos diciendo eso, es que si usted toma un préstamo que deba cumplir, y si usted no puede cumplir, haga un sacrificio y pague para que la situación no se empeore. Recordarles a ustedes, como lo hemos dicho en el transcurso de este programa, que de la misma manera en que la Constitución, que es la ley más grande que tenemos como país, nuestro Estado se fundamenta en ella, nos establece unos derechos fundamentales, también hay unos deberes fundamentales. Y esos deberes fundamentales, el primero es el cumplir
con nuestras obligaciones establecidas, ya bien por un contrato, por la voluntad propia o ya bien sea por la ley, tomando en cuenta incluso deudas que tuvieran que ver con impuestos, que también en este caso los órganos del Estado encargados de cobrarlos pueden echar mano de este tipo de procedimientos para cobrar de manera compulsiva. Se hace muy difícil que un órgano del cobro de impuestos, por ejemplo, tenga que acudir ante un proceso ejecutorio, porque ellos normalmente constriñen, pero sí está permitido. Hay que recordar también, que este tipo de procedimientos se da, y queremos ser enfáticos e insistentes en esa parte, porque no se cumplió de manera voluntaria. No se cumplió de manera voluntaria y le abre un mundo, un universo a algunos abogados que no tenemos en la práctica muchos escrúpulos, y en ese sentido vienen situaciones donde con una deuda muy pequeña le pueden a usted arrebatar, quitarle un bien muy valioso, pero pues, hay que tomar en cuenta que usted no cumplió. Pero hay mucha mediocridad, doctor Cerda, en muchos profesionales del derecho. No queremos decir que sean todos, yo sé que hay que están probados, pues, pueden ejercer libremente y no están cuestionados, pero hay muchos mediocres que tratan de que el conflicto sea mayor para ellos sacar beneficios y a veces hasta entran en componenda con la contraparte. ¿Usted sabía eso? Bueno, de esa parte, como digo, nos ocuparía un programa entero para verificar los elementos éticos y morales que debe de tener este técnico que se llama abogado para evitarle al cliente que tenga que verse en una situación engorrosa donde tengan que despojarlo de sus bienes, cuando uno de los derechos más importantes que tiene este Estado, el Estado, digamos, capitalista, es la propiedad privada. Es decir, toda la riqueza que se cuenta del Estado se toma en consideración que es en base a la propiedad privada que cada uno de los ciudadanos tiene. Usted tiene su casa, tiene su carro, tiene una industria, tiene una finca, tiene lo que sea, y sobre esa base el país se desarrolla. Pero, aquí viene el pero es que usted no cumpla con sus obligaciones de pago, porque ciertamente el crédito se abre para que la economía se dinamice. Y si de mi patrimonio sale un determinado bien que usted se apropia y se beneficia de eso, en un momento determinado yo se lo voy a cobrar. Y en ese momento es que le estamos haciendo la advertencia a nuestros amables televidentes de que este tipo de procedimientos, los procedimientos ejecutorios, son fatales, porque abren una puerta a un universo que normalmente el ciudadano común no domina. Fíjese, la propiedad es el derecho fundamental más fuerte que hay, porque hace que mucha gente pierda la vida, porque todo el mundo quiere apropiarse de cosas y a veces lo que ha costado esfuerzo se quiere mantener, pero hay que entender de manera justa y razonable cómo debemos tener las cosas y cómo queremos vivir con esas cosas, porque la podemos perder y es dificultoso. Le establecemos una deuda, tenemos una deuda con nuestros amables televidentes para examinar y estudiar la ética que deben de tener estos profesionales del derecho en ese tipo de situaciones de ejecución, pero ahora tenemos que despedirnos. Dejamos el programa hasta aquí, amables televidentes, deseando que le haya sido de sumo interés para ustedes y ya será el próximo viernes con Dios delante. Pasen buenas noches. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.